El espacio guarda sus secretos con una paciencia infinita, como un guardián impasible que observa el paso de las eras sin inmutarse. Desde que el ser humano alzó la mirada al cielo nocturno, las estrellas han sido tanto un misterio como una promesa, un código celeste esperando ser descifrado. Pero el universo no siempre responde de manera comprensible, y cuando lo hace, sus mensajes pueden trastocar nuestra realidad de formas inesperadas. La historia de la exploración cósmica está llena de momentos de revelación, pero algunos descubrimientos llevan consigo una carga de incertidumbre que va más allá de la simple acumulación de conocimiento. Este es uno de esos momentos. La NASA ha desvelado el contenido de la muestra más grande jamás recolectada de un asteroide, un fragmento arrancado del mismo tejido primordial que formó el sistema solar. Esta roca no es solo un objeto inerte flotando en el vacío, es un testigo silencioso de procesos que ocurrieron hace miles de millones de años, una cápsula del tiempo que ha viajado a través de la negrura del espacio hasta posarse en nuestras manos. Cada átomo en su interior es una historia de antiguas colisiones, de temperaturas extremas, de fuerzas inconcebibles moldeando la materia en la forja del cosmos. Y sin embargo, lo que los científicos han encontrado dentro desafía la lógica establecida, como si el universo hubiera decidido recordarnos que todavía hay límites en nuestra comprensión. La cápsula que contenía la muestra fue diseñada con una precisión extrema. Nada debía contaminar su contenido, ningún agente terrestre debía alterar la pureza de lo que estaba dentro. Desde el momento en que la cápsula tocó suelo terrestre, cada procedimiento se llevó a cabo con meticulosidad quirúrgica. Cuando los científicos finalmente rompieron los sellos y accedieron a su interior, el ambiente en la sala cambió. No era solo la expectación de quienes han esperado años para este instante, sino una sensación más profunda, como si estuvieran a punto de abrir un mensaje dejado por fuerzas mucho más antiguas que la humanidad. Y lo que encontraron dentro no era solo polvo cósmico y roca inerte. Había algo más. Algo que no correspondía con nada registrado en la Tierra ni con ninguna hipótesis previa. Los equipos de análisis entraron en un estado de frenética actividad. Las primeras observaciones indicaban que los materiales extraídos no eran completamente desconocidos, pero había anomalías que desafiaban toda clasificación existente. No era simplemente una cuestión de compuestos químicos inesperados, sino de estructuras que no parecían obedecer las leyes convencionales de la materia. Los rostros de los científicos se endurecieron, sus mentes intentando dar sentido a lo que observaban. Esto no era solo un hallazgo inusual. Era algo que no tenía un punto de referencia en nuestro entendimiento actual. Momentos como este han sido los hitos que redefinen nuestra visión del universo. Galileo, con su rudimentario telescopio, rompió los paradigmas de su época al demostrar que la Tierra no era el centro de todo. La visión de nuestro planeta flotando en la inmensidad del espacio, capturada por las misiones Apolo, nos dio una nueva perspectiva de nuestra fragilidad y de la interconexión de toda la vida en la Tierra. Y ahora, con esta muestra en manos de los científicos, podríamos estar ante otra de esas revelaciones que sacuden los cimientos de nuestra concepción de la realidad. Si lo que hay en esta roca proviene de un lugar más allá de nuestro conocimiento, si encierra una verdad que nunca habíamos considerado, entonces nos encontramos al borde de un descubrimiento trascendental. Siempre nos hemos preguntado si estamos solos en el universo. La inmensidad del cosmos sugiere que la vida, en alguna forma, debe existir en otros rincones de la galaxia. Pero hay otra posibilidad aún más inquietante, que la vida en la Tierra sea, en sí misma, parte de un fenómeno mucho más amplio, conectado con fuerzas y procesos que trascienden nuestra percepción. Si este hallazgo apunta en esa dirección, ¿qué implicaciones tiene para nuestra existencia? ¿Y qué significa que sea ahora, en este preciso momento de la historia, cuando recibimos este mensaje del espacio profundo? Los asteroides no son solo escombros cósmicos errantes, son fragmentos de historia, cápsulas que contienen información sobre los orígenes de los planetas, los sistemas solares y la vida misma. Cada partícula de polvo recogida en esta muestra puede ser una pieza clave en el rompecabezas de nuestro origen. Si los materiales encontrados no se corresponden con nada conocido en la Tierra, podríamos estar frente a la confirmación de que los bloques fundamentales de la vida no surgieron exclusivamente aquí, sino que llegaron a nuestro planeta desde el espacio profundo. O quizá estamos ante algo aún más desconcertante, evidencia de una forma de materia que no encaja en nuestra comprensión actual del universo. Las civilizaciones antiguas creían que los cuerpos celestes eran más que simples esferas de roca o gas flotando en el espacio. Para ellos, las estrellas y los planetas eran entidades con influencia sobre la vida humana, emisarios de fuerzas cósmicas que regían los destinos de imperios y civilizaciones. Los asteroides, en particular, eran vistos como heraldos de cambios profundos, mensajeros de transformaciones que se manifestaban en ciclos a lo largo de la historia. ¿Es posible que, de algún modo, tuvieran razón?
Que estos fragmentos de roca no solo contengan la historia física del universo, sino también respuestas a preguntas que han sido formuladas por generaciones enteras de filósofos, astrónomos y visionarios? Cada nuevo descubrimiento nos empuja a reconsiderar lo que creemos saber. Nos gusta pensar que nuestra tecnología nos ha dado el poder de explorar el cosmos, pero la verdad es que seguimos siendo aprendices en un océano de misterios. Si esta muestra contiene algo que desafía nuestra comprensión, estamos ante una encrucijada: o expandimos los límites de nuestra ciencia para incluirlo, o reconocemos que hay aspectos del universo que aún escapan a nuestra capacidad de entender. Y si lo que hemos encontrado dentro de este asteroide no es lo que esperábamos, si su composición, su estructura, o incluso su propósito están más allá de nuestras suposiciones, entonces quizá el verdadero misterio no sea lo que hemos descubierto, sino si estamos preparados para enfrentarlo. Los científicos observaban en silencio, casi conteniendo la respiración, mientras los instrumentos analizaban cada partícula extraída del interior del asteroide. En el laboratorio, el ambiente estaba impregnado de esa mezcla de expectación y tensión que solo se da en los momentos en que la historia está a punto de cambiar. Cada fragmento de roca era manipulado con extremo cuidado, evitando cualquier contaminación externa. Los datos fluían en las pantallas, confirmando lo que se esperaba encontrar: carbono, silicatos, trazas de metales pesados. Todo encajaba con la composición típica de un cuerpo celeste de su tipo. Sin embargo, la normalidad solo duró unos instantes. Fue entonces cuando llegaron las anomalías. Los sensores comenzaron a captar algo inusual. Al principio, se creyó que era un error del sistema, algún fallo en la calibración de los equipos. Pero los datos eran consistentes. El espectrómetro de masas registraba firmas atómicas que no coincidían con ningún elemento catalogado en la Tierra ni en el resto del sistema solar. Los modelos predictivos de la física no contemplaban la existencia de estas combinaciones isotópicas. Era como si la estructura misma de la materia dentro del asteroide desafiara las reglas establecidas. La mente humana no está acostumbrada a lo imposible, y en un principio, la única explicación lógica era que había un fallo en las mediciones. Pero las pruebas se repitieron una y otra vez, siempre con el mismo resultado. Uno de los científicos, con el ceño fruncido, revisó la calibración del equipo, murmurando para sí que debía haber algún tipo de interferencia. Pero los valores no cambiaban. Error real. Lo que tenían ante ellos no solo era desconocido, sino que parecía ajeno a las leyes fundamentales de la materia tal como las entendemos. Era un momento de desconcierto absoluto. Todo el conocimiento acumulado sobre la química y la física del universo de pronto parecía insuficiente. Esta muestra, que había cruzado el espacio durante eones, contenía algo que no encajaba en ningún modelo. El descubrimiento fue clasificado casi de inmediato. Se restringió el acceso a la información, se aislaron los datos en servidores privados, y solo un grupo selecto de científicos tuvo permitido continuar con la investigación. Pero los secretos científicos rara vez permanecen ocultos por mucho tiempo. Pronto comenzaron a circular rumores en los círculos más especializados. Se hablaba de un asteroide con propiedades inexplicables, de materiales que no pertenecían a este mundo. Y como suele ocurrir en estos casos, la línea entre la especulación científica y la conspiración se volvió cada vez más delgada. Pero lo más inquietante aún estaba por revelarse. Bajo el microscopio electrónico, los científicos encontraron algo que desafiaba cualquier interpretación convencional. Algunas secciones del material no parecían naturales. Mostraban patrones que, por su simetría y complejidad, no podían ser atribuidos al azar de la formación planetaria. No se trataba de simples fracturas o alineaciones cristalinas comunes en la geología cósmica. Eran estructuras que sugerían un tipo de organización deliberada. Como si, en algún punto de su largo viaje a través del espacio, esta roca hubiera sido manipulada por una fuerza inteligente. Aquí es donde las preguntas comienzan a tomar un giro más inquietante. ¿Se trataba de un rastro de tecnología alienígena? ¿Una señal química que indicaba una manipulación intencionada? ¿O acaso estábamos frente a una forma de materia que, simplemente, no encajaba en ninguna clasificación humana? La posibilidad de que alguien, o algo, hubiera dejado su huella en esta roca antes de que llegara a la Tierra abría un abismo de preguntas que la ciencia aún no estaba preparada para responder. Los textos antiguos hablaban de piedras caídas del cielo como mensajeras de otros mundos. Los pueblos ancestrales veían en los astros señales de destinos trazados más allá de su comprensión. La astrología, desde tiempos inmemoriales, ha sugerido que los cuerpos celestes no solo existen como objetos físicos, sino que ejercen una influencia sutil sobre la realidad. Si este asteroide ha viajado por regiones del universo inexploradas, absorbiendo energías desconocidas, ¿es posible que contenga una información que aún no sabemos interpretar?
La frontera entre la ciencia y el misticismo es más delgada de lo que solemos admitir. La historia está llena de momentos en los que una idea considerada fantasía terminó por convertirse en un hecho científico. Einstein demostró que el espacio y el tiempo no eran absolutos. Los antiguos alquimistas intuían la transmutación de los elementos mucho antes de que la física nuclear la hiciera posible. Ahora, en un laboratorio ultramoderno, los científicos se enfrentaban a un descubrimiento que podría estar en el umbral de una nueva comprensión del cosmos. El análisis de las muestras se prolongó durante días y semanas. Se aplicaron métodos cada vez más sofisticados en un intento de desentrañar la naturaleza de los compuestos hallados. Pero con cada prueba, la incertidumbre crecía. Algunas partículas parecían reaccionar de forma anómala a campos electromagnéticos, como si poseyeran propiedades que no se encontraban en la tabla periódica conocida. Y luego ocurrió algo que desafió toda lógica. Cuando intentaron aislar ciertos fragmentos en un campo de vacío cuántico, sucedió lo inesperado. La materia no se comportaba como debería. En lugar de permanecer estable, comenzó a fluctuar de manera errática. Pero no era una oscilación dentro de los parámetros normales de la mecánica cuántica. No era la simple superposición de estados. Era algo más inquietante. En algunos momentos, el material estaba allí. En otros, simplemente desaparecía. Como si existiera en una frecuencia que intermitentemente lo trasladaba fuera de nuestra realidad. Uno de los científicos formuló una hipótesis que, aunque difícil de aceptar, encajaba con los datos observados. ¿Y si esta muestra no solo provenía de otro rincón del cosmos, sino de otra realidad? La física teórica ha especulado durante mucho tiempo sobre la posibilidad de universos paralelos, dimensiones coexistentes que vibran en frecuencias distintas a la nuestra. Si este asteroide contiene materia que no obedece a nuestras leyes naturales, ¿podría ser un fragmento de un mundo que existe en una realidad alterna? Era una idea tan audaz que incluso los investigadores más abiertos a nuevas posibilidades dudaban en considerarla seriamente. Pero los datos estaban ahí. No se trataba de una ilusión, ni de un fallo instrumental. Algo en esta roca desafiaba la comprensión humana de la existencia misma. Y entonces, surgió la pregunta más perturbadora de todas. Si este asteroide cruzó entre dimensiones, si su naturaleza fluctúa entre estados de realidad que apenas podemos comenzar a comprender, ¿llegó aquí por accidente? ¿O fue enviado intencionalmente? A medida que las semanas avanzaban, la incertidumbre dejó de ser una simple anomalía en los datos y comenzó a sentirse como una presencia palpable en el laboratorio. No era solo una cuestión de ciencia, ni siquiera de descubrimiento. Era algo más profundo, más inquietante. Parecía un llamado, una invitación del propio universo a mirar más allá de lo que la mente humana podía abarcar. Los fragmentos del asteroide ya no eran simples muestras, sino piezas de un rompecabezas cósmico que se resistía a ser resuelto. Con cada nuevo hallazgo, las preguntas se multiplicaban exponencialmente, y en lugar de acercarse a la verdad, los científicos sentían que ésta se alejaba más y más, como un horizonte inalcanzable. Las divisiones dentro del equipo se hicieron evidentes. Algunos, los más ortodoxos, insistían en que debía haber una explicación racional para todo lo que estaban viendo. Para ellos, las anomalías no eran más que errores en el proceso de análisis, resultados de instrumentos que no estaban preparados para interpretar un material tan exótico. Pero otros, los más abiertos a lo desconocido, sabían que estaban lidiando con algo completamente diferente. Algo que no encajaba en ninguna teoría conocida. Lo que al principio parecía un asteroide más, se había transformado en una incógnita que trascendía la física, la química y cualquier rama de la ciencia moderna. Había algo en su composición que desafiaba las leyes establecidas, y cada intento de encontrar respuestas solo conducía a nuevas incertidumbres. La verdadera revelación llegó cuando se realizó un escaneo de alta resolución en una de las muestras más intactas. Lo que encontraron desafió toda lógica. Dentro de la roca, entre los minerales comunes, aparecieron patrones. No eran simples irregularidades geológicas ni fracturas naturales. Eran formas organizadas, patrones que recordaban a jeroglíficos, inscripciones minúsculas que parecían haber sido grabadas con precisión. No eran marcas al azar, sino símbolos con una estructura definida, líneas que seguían una disposición demasiado precisa para ser producto del caos natural. Al analizarlos más de cerca, algunos investigadores notaron una inquietante similitud con ciertas escrituras antiguas de la Tierra. Había trazos que recordaban a alfabetos olvidados, a glifos usados por civilizaciones extintas. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo podían símbolos semejantes a los escritos por manos humanas estar incrustados en una roca que había vagado por el espacio durante millones de años? La única conclusión lógica, si es que se podía llamar así,
era que alguien o algo había intervenido en la formación de este asteroide. No podía ser una coincidencia. Estos símbolos no eran meras formaciones geológicas, eran un mensaje, o quizás una advertencia. Y si eso era cierto, la pregunta que más inquietaba a los investigadores era inevitable: ¿quién los había colocado allí y con qué propósito? Las especulaciones comenzaron a tomar un cariz más filosófico. Algunos de los científicos, fascinados por la historia de la astrología y la conexión entre el cielo y las creencias antiguas, comenzaron a preguntarse si el asteroide no era más que un simple objeto errante. En las culturas ancestrales, los cuerpos celestes siempre habían sido considerados heraldos de cambios, portadores de mensajes divinos. Desde Babilonia hasta los mayas, los asteroides y cometas fueron vistos como señales de eventos trascendentales. ¿Y si esta roca era, de alguna manera, un emisario de algo más grande? ¿Un mensaje perdido en el tiempo, esperando ser descifrado? Pero más allá de las inscripciones, hubo otro hallazgo aún más perturbador. En el análisis de los componentes de la muestra, se encontraron trazas de un compuesto químico que no se correspondía con nada conocido en el sistema solar. Era una mezcla inusual de carbono y nitrógeno, pero con una configuración atómica que no existía en la naturaleza terrestre. No era una simple variación de algún elemento común, sino una sustancia completamente nueva, algo que no pertenecía a nuestra comprensión de la materia. Para algunos científicos, esto era un golpe directo a la lógica. La química tiene reglas estrictas, y la idea de que pudiera existir una sustancia que no se ajustara a estas reglas significaba que había aspectos del universo que aún estaban fuera de nuestro alcance. A medida que el estudio de la roca avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a crecer entre el equipo. La materia del asteroide no solo era extraña en su composición, sino que parecía alterada con un propósito. Como si alguien la hubiera modificado, inscrito mensajes en ella y luego la hubiera enviado al espacio, esperando que algún día alguien la encontrara. Era imposible no recordar los mitos antiguos en los que los dioses enviaban señales desde el cielo para guiar a la humanidad. Pero en este caso, si realmente había una inteligencia detrás de todo esto, la cuestión era aún más aterradora. ¿Qué querían decirnos? ¿Era una advertencia? ¿Una prueba? ¿O acaso un mapa hacia algo que todavía no habíamos descubierto? Los debates dentro del equipo se volvieron más intensos. Algunos insistían en que estábamos al borde de un descubrimiento sin precedentes, que debíamos seguir investigando, sin importar las implicaciones. Otros, sin embargo, comenzaron a sentir que se estaban adentrando en algo que quizás nunca debió ser descubierto. Había un temor latente en la idea de que este conocimiento, cualquiera que fuera, podría traer consecuencias que aún no éramos capaces de comprender. Se hablaba de los límites del conocimiento humano, de la posibilidad de que el universo mismo estuviera diseñado para ocultar ciertos secretos hasta que estuviéramos preparados para entenderlos. Pero, ¿y si nunca lo estaríamos? Entonces, en medio de todas estas revelaciones, un descubrimiento más apareció. En una de las muestras, entre las partículas más pequeñas recolectadas, se encontró algo que al principio pasó desapercibido. No era una roca, ni un mineral, ni siquiera una estructura cristalina. Era algo más, algo casi orgánico. Una pequeña forma que, bajo el microscopio, reveló una geometría sorprendentemente precisa. Al principio, pensaron que era un artefacto de la contaminación, un error en la recolección de muestras. Pero cuando lo analizaron más a fondo, comprendieron la magnitud del hallazgo. Aquella estructura no solo era organizada, sino que parecía tener un propósito. Tenía un diseño, como si hubiera sido creada con una intención específica. No era un organismo vivo, pero tampoco era una simple formación aleatoria de moléculas. Parecía una cápsula, un contenedor microscópico de algo aún desconocido. ¿Podría haber sido colocada dentro del asteroide deliberadamente? ¿Era un fragmento de algo más grande, una pieza de una tecnología que aún no podíamos comprender? Si esta posibilidad era real, entonces el asteroide ya no era solo un objeto errante del espacio. Se convertía en un vehículo, en un mensajero que había atravesado distancias inconcebibles para llegar hasta aquí. Pero la pregunta más inquietante permanecía sin respuesta. ¿Había llegado hasta nosotros por casualidad? ¿O alguien lo había enviado a propósito, esperando que lo encontráramos? El tiempo parecía haberse detenido en el instante exacto en que la cápsula liberó su luz cegadora. No era simplemente un destello, era una emanación que parecía tocar algo más profundo que la retina, algo más allá de los sentidos humanos. Por un momento, la realidad misma pareció fragmentarse, como si la habitación, los instrumentos y las paredes del laboratorio fueran apenas una membrana delgada entre lo tangible y lo imposible. El aire vibraba con una frecuencia sutil,
como si una música inaudible estuviera llenando el espacio entre los átomos. Cuando la luz se disipó, la sala se sumió en un silencio absoluto. No un silencio normal, sino uno que parecía engullir hasta el propio sonido de la respiración. Los científicos se miraron entre sí, tratando de confirmar si todos habían experimentado lo mismo. Fue entonces cuando notaron el cambio. En el centro de la mesa de trabajo donde la cápsula había sido colocada, ahora había algo más. Una figura, pero no una figura en el sentido convencional. No era un ser, no en la forma en que la biología lo definiría. Se trataba de un patrón de energía flotante, una presencia que se mantenía suspendida en el aire, fluctuando entre lo visible y lo invisible. No tenía forma definida, pero a medida que los científicos intentaban enfocar la vista, parecía adaptarse a sus expectativas, como si estuviera en constante metamorfosis. A algunos les pareció ver una silueta humanoide, otros percibieron geometrías imposibles, fractales en movimiento que se extendían más allá de lo que la mente podía procesar. Uno de los investigadores, el Dr. Feynman, extendió la mano instintivamente, no para tocar la entidad, sino como un gesto reflejo de conexión. En ese instante, la figura reaccionó. Las partículas de su estructura vibraron con mayor intensidad, y en la mente de todos los presentes surgió una imagen. No era un sonido, no era una palabra, pero era comunicación. Un torrente de información que parecía instalarse directamente en sus pensamientos, como si algo, o alguien, estuviera transmitiendo una verdad primordial sin necesidad de lenguaje. Las imágenes que aparecieron en sus mentes no eran de este mundo. Vieron vastas estructuras suspendidas en el vacío, arquitecturas que desafiaban la geometría y la gravedad. Vieron formas de vida que no se basaban en el carbono ni en el silicio, sino en patrones de energía pura, seres que parecían existir en un estado de consciencia más allá de la materialidad. Vieron civilizaciones enteras no como ciudades o planetas, sino como redes interconectadas de pensamiento, sistemas vivos de conocimiento puro, entidades que no necesitaban cuerpos para existir. Pero junto a esta visión de lo sublime, hubo otra revelación. Un aviso, un eco de advertencia. El mensaje no era explícito, pero el sentimiento era claro, lo que habían activado no era un simple artefacto perdido. La cápsula no era un mensaje pasivo. Era un puente. Y ahora, algo más sabía de su existencia. Uno de los científicos cayó de rodillas, como si su mente no pudiera soportar la magnitud de lo que acababan de experimentar. Otros se quedaron paralizados, atrapados en la espiral de pensamientos que la entidad había sembrado en sus cerebros. La presencia en la sala comenzó a desvanecerse, como si hubiera entregado su mensaje y ahora regresara a la nada de donde había venido. Pero antes de desaparecer por completo, hubo una última impresión en la mente de todos. Era una visión de la Tierra, pero no como la conocemos. No era el planeta azul suspendido en la inmensidad del espacio, sino algo más. Algo alterado. No estaba claro si era una imagen del futuro o de un pasado distante, pero la sensación que dejaba en el alma era inconfundible, un cambio estaba en camino. Cuando la figura se disipó y la sala volvió a su normalidad aparente, nadie habló. No porque no quisieran, sino porque no encontraban las palabras adecuadas para describir lo que acababan de presenciar. Unos minutos después, los sensores del laboratorio volvieron a activarse, como si el mundo físico apenas estuviera regresando a su curso normal. Pero todos sabían que nada volvería a ser igual. Porque en algún lugar del universo, algo había escuchado su llamado. Y ahora, estaba respondiendo. El aire se había vuelto irrespirable, denso, como si estuviera cargado de una energía palpable que oprimía el pecho de los presentes. La vibración que emanaba de la cápsula había dejado una marca tangible en la atmósfera, algo tan primordial que parecía superar todas las leyes de la física. Los científicos, acostumbrados a las fluctuaciones de las mediciones, ahora sentían que sus propios cuerpos resonaban al unísono con lo que sucedía en el centro de la sala. La luz que había emitido la cápsula había desaparecido, pero en su lugar, la energía era aún más penetrante. Parecía como si toda la sala hubiera sido impregnada por la presencia de algo más, algo que no solo se percibía en el ambiente, sino que tocaba lo más profundo de las emociones humanas. No había una explicación lógica que pudiera encajar con lo que estaban viviendo. Un profundo, indescriptible asombro había ocupado el lugar de todo pensamiento racional. Fue entonces cuando un sonido emergió de la cápsula. No era como cualquier sonido conocido, no un simple ruido que se podría identificar. Era más bien una vibración que recorría los cuerpos y las mentes de los presentes. Como una nota musical profunda y resonante, la vibración recorría el laboratorio, llenando cada rincón, entrando en los huesos, en el corazón, en la mente.
No era un sonido como los que podrían emitirse en una habitación normal, era la sensación misma de lo cósmico, un eco de algo más grande que se desplegaba en frecuencias que iban más allá de lo que la ciencia podía describir. Los científicos, en un estado casi hipnótico, sentían que sus pensamientos se expandían, que la realidad se desdibujaba en torno a ellos, como si el aire mismo estuviera vivo. Estaban conectando con algo más allá de lo humano, algo eterno y primigenio. A medida que la vibración aumentaba, los monitores y dispositivos de medición comenzaron a mostrar lecturas que desbordaban toda lógica conocida. Las partículas dentro de la cápsula se reorganizaban, parecían moverse en patrones que no respondían a ningún principio de la física convencional. Los gráficos, normalmente ordenados y previsibles, ahora mostraban líneas caóticas, oscilaciones erráticas, fluctuaciones que desafiaban cualquier tipo de explicación. Los científicos, incapaces de seguir el ritmo de los datos, comenzaron a mirar las pantallas con asombro. A través de los monitores, no solo veían lecturas incomprensibles, sino que también comenzaron a observar formas geométricas complejas que se proyectaban como imágenes dentro del espacio. Era como si la cápsula estuviera mostrando una serie de patrones, símbolos y estructuras que pertenecían a una realidad completamente distinta. Pero lo más desconcertante fue lo que ocurrió después. La cápsula comenzó a proyectar imágenes, de una naturaleza tan extraña que nadie pudo procesarlas completamente. Las primeras imágenes fueron sombras, fugaces y sombrías, como destellos de algo que se escapaba al entendimiento. Pero luego, estas sombras se fueron transformando en paisajes impresionantes. Estrellas distantes, nebulosas de formas que no podían existir en la realidad conocida, galaxias girando a través del tiempo. Y después, las imágenes se hicieron más inquietantes. Figuras humanas aparecieron en la pantalla, pero no como las conocemos. Estos seres no estaban hechos de carne ni de hueso. Sus cuerpos eran translúcidos, etéreos, formados por lo que parecía ser energía pura. No tenían una estructura física definida, pero su presencia era indiscutible. Eran como proyecciones de conciencia, seres cuya existencia parecía ser la manifestación misma de pensamientos, vibraciones cósmicas. La idea de una civilización más allá de la materia parecía tomar forma en estas imágenes, una cultura que había trascendido el concepto de físico y biológico, y que ahora se mostraba ante ellos en un formato que desbordaba la comprensión humana. Las imágenes pasaron rápidamente, en un flujo constante, como una película cósmica. Los científicos observaban, completamente atónitos, sin poder procesar lo que veían. Eran fragmentos de otra realidad, de una civilización que había aprendido a moverse entre las estrellas, a viajar a través de dimensiones que el ser humano solo había comenzado a imaginar en teorías científicas. Los seres que se mostraban en las pantallas parecían estar más allá del espacio y del tiempo, como si su existencia hubiera alcanzado un nivel de evolución que desbordaba cualquier capacidad de comprensión humana. Pero, lo que vino después fue aún más perturbador. Una nueva proyección emergió de la cápsula, y esta vez fue un símbolo. Un símbolo extraño, incomprensible, formado por una combinación de formas geométricas que se entrelazaban de una manera que ningún ser humano había visto jamás. Era un patrón que parecía desafiar todas las leyes de la geometría conocida, un conjunto de líneas y figuras que no podían ser comprendidas con los parámetros de la matemática convencional. Este símbolo no solo aparecía en la pantalla, sino que también se hacía presente en el aire. Flotaba alrededor de los científicos, en un espacio que antes parecía vacío. Cada movimiento del símbolo parecía generar una vibración más profunda, y la sala comenzó a llenarse de una energía más intensa, como si la información que contenía el símbolo estuviera penetrando el ambiente mismo, abriendo puertas en la conciencia de los presentes. El símbolo, en su complejidad, comenzó a tomar forma de algo más que un simple mensaje. Era una representación del conocimiento cósmico, algo mucho más allá de lo que cualquier ser humano podría entender con los métodos actuales. Era como un mapa, pero no uno físico. Era un mapa de la conciencia, un diagrama que conectaba la humanidad con el cosmos entero. Las estrellas, los planetas y las galaxias no solo estaban representadas como puntos distantes en el espacio, sino que se unían entre sí a través de líneas, como si todo el universo estuviera interconectado. Cada vibración, cada acción, cada pensamiento tenía un eco en este entramado cósmico. El símbolo parecía transmitir la verdad fundamental de que todo está interrelacionado, que cada parte del universo, desde lo más grande hasta lo más pequeño, estaba conectado por una red invisible que trascendía lo físico. Y entonces, en el último momento, la cápsula emitió una señal clara. Esta vez no era una vibración etérea, sino una visión cristalina. El símbolo se volvió nítido y perfecto, y en el aire comenzaron a aparecer secuencias de números. No eran números comunes. Estos códigos,
que se alineaban de manera perfecta, parecían formar una serie de patrones complejos, más allá de la simple matemática. Eran códigos que no podían ser comprendidos sin un cambio radical de perspectiva, una nueva forma de ver la realidad misma. Estos números no eran simples cálculos, sino llaves, puertas a un entendimiento más profundo de la existencia, que solo podría ser desentrañado si la conciencia humana era capaz de trascender sus propios límites. Pero en ese mismo instante, la cápsula comenzó a desintegrarse. La materia que parecía indestructible se deshizo lentamente en partículas, como si todo el conocimiento almacenado en su interior estuviera siendo liberado. Los fragmentos flotaban en el aire, desapareciendo sin dejar rastro. La cápsula, en su última acción, había entregado todo lo que tenía para dar. Pero, lo que quedó atrás no fue vacío. Algo nuevo permaneció en la sala. Una vibración, una energía diferente que ahora impregnaba cada rincón del laboratorio. Era como si el mismo espacio se hubiera transformado, se hubiera elevado a una nueva frecuencia. Había algo allí que no se podía ver, pero que se sentía en el aire, una nueva presencia que había nacido de la información transmitida por la cápsula. Los científicos, inmóviles, permanecieron en un silencio absoluto. Nadie sabía qué decir. Lo que había sucedido ante sus ojos era mucho más grande que cualquier descubrimiento, mucho más profundo que cualquier conocimiento humano. Habían sido testigos de una revelación cósmica, de un encuentro con una inteligencia más allá de la comprensión humana. No solo habían tocado lo desconocido, sino que habían sido tocados por él, cambiados de alguna manera, sin que pudieran entender completamente cómo o por qué. Lo que la cápsula había dejado atrás no era solo conocimiento, era una semilla, una chispa de conciencia que había quedado plantada en sus corazones. Y aunque no había respuestas, ni instrucciones claras sobre qué hacer a continuación, todos sabían que algo había cambiado. El universo no solo estaba lleno de misterios, estaba lleno de posibilidades. Y la humanidad, al haber tocado esa verdad, quizás estaba destinada a descubrirlas, a entenderlas y a integrarlas en su propia existencia. El descubrimiento de la cápsula del asteroide no solo amplifica la fascinación por el cosmos, sino que también nos desafía a comprender nuestra verdadera naturaleza en relación con el universo. En un momento, la humanidad parece haber tocado la esencia misma de la existencia, dándose cuenta de que somos partículas diminutas en una vasta red de vida y conciencia. Y sin embargo, esa pequeñez no nos resta valor, sino que subraya nuestra conexión intrínseca con algo mucho más grande que nuestra propia comprensión. La historia, que comenzó con el intento de explorar lo físico y lo material, rápidamente se transformó en una profunda reflexión sobre la espiritualidad y la conciencia. Nos enfrenta a una paradoja desconcertante: somos tan pequeños y, sin embargo, tan interconectados con el tejido cósmico. Al mirar más allá de lo inmediato, comprendemos que nuestro papel en el universo no es solo observarlo, sino vivirlo y conectarnos con su pulsante energía. Este es el primer llamado de la cápsula, a ver más allá de las fronteras tangibles de la ciencia y explorar el vasto océano de la percepción y la conexión. La historia nos invita a ampliar nuestros horizontes, no solo en el sentido físico, sino también espiritual. A través de la cápsula, nos enfrentamos a la gran pregunta de la humanidad: ¿qué hay más allá de lo que podemos ver, tocar o medir? Y es aquí donde el relato se adentra en un reino más sutil, el de la percepción trascendental. La cápsula nos ofrece una visión de las vibraciones del universo, esas frecuencias que no podemos percibir con nuestros sentidos ordinarios, pero que, en el fondo, forman el entramado de toda la existencia. En este sentido, la historia no solo abre una puerta hacia una nueva comprensión de la ciencia, sino también de la conciencia humana. Nos recuerda que los mayores descubrimientos no se refieren solo a los objetos que encontramos, sino también a cómo, a través de esos objetos, llegamos a ver más allá de la realidad física. Nos invita a mirar el cosmos no solo como un lugar de materia y energía, sino también como un campo vibracional que resuena en nuestra conciencia. La revelación que trae la cápsula también subraya la naturaleza de la realidad como un fenómeno en constante cambio. Durante siglos, hemos buscado entender la realidad en términos absolutos y objetivos, pero el universo nos ha mostrado que este enfoque es limitado. Los científicos que investigaban la cápsula no solo se enfrentaban a un objeto extraño, sino a un concepto mucho más profundo y complejo: la fluidez de la realidad misma. La cápsula no era solo un artefacto, era una manifestación de la interrelación entre materia, energía, vibración y conciencia. Cada uno de los descubrimientos realizados por los científicos solo abrió más interrogantes, demostrando que el conocimiento no es algo estático que se puede catalogar y clasificar, sino un flujo constante que desafía nuestros entendimientos previos. Esto nos recuerda que el mundo no está hecho solo de lo que podemos ver o medir, sino que, bajo la superficie, existen múltiples capas de existencia que siguen patrones que todavía estamos aprendiendo a comprender.
Al entrar en contacto con las vibraciones emanadas por la cápsula, los científicos comenzaron a ver no solo patrones en los gráficos y las imágenes, sino algo mucho más trascendental, la posibilidad de una conexión cósmica. Cada vibración, cada frecuencia que emergía de la cápsula parecía llevar consigo un mensaje profundo, un recordatorio de que no estamos solos en este vasto universo. Aunque la cápsula era un objeto físico, su impacto en los científicos fue más espiritual que material. Esta vibración, que parecía penetrar cada fibra de su ser, los conectó con una verdad más grande, la conciencia del universo. En este punto, la historia se desvía de una exploración científica pura hacia una lección filosófica y espiritual. Nos habla de la importancia de entender que todo está conectado, que cada forma de vida, cada pensamiento, cada acción tiene un eco en el tejido mismo del cosmos. Esta toma de conciencia, que comienza con la ciencia, se convierte en una lección más amplia sobre la interconexión de todas las cosas. En el proceso de descubrimiento de la cápsula, la ciencia se muestra como una herramienta poderosa para expandir nuestra visión del mundo, pero también como un recordatorio de sus limitaciones. A medida que los científicos trataban de comprender lo que ocurría, se dieron cuenta de que la información contenida en la cápsula no podía explicarse con los conocimientos que ya poseían. La historia nos lleva a la reflexión de que la ciencia, aunque vital, no es el único camino para alcanzar el conocimiento profundo. Existe una dimensión de la realidad que no se puede medir ni cuantificar, y es en este espacio donde reside el verdadero misterio del cosmos. Así como la cápsula no se ajustaba a las reglas conocidas de la física, nuestras vidas y nuestras percepciones tampoco siempre encajan en los marcos rígidos que hemos construido. Y es en la expansión de nuestra mente, en la disposición para explorar lo desconocido, donde realmente reside la verdadera ciencia. Porque la ciencia no es solo la búsqueda de respuestas definitivas, sino el proceso constante de cuestionar, explorar y dejar que el universo nos revele sus secretos. Además, la cápsula del asteroide se convierte en un símbolo de lo que ocurre dentro de nosotros mismos cuando nos enfrentamos a nuevos descubrimientos. Tal como la cápsula activó una vibración cósmica que transformó el ambiente en el laboratorio, nuestras mentes también pueden ser activadas por nuevas ideas, experiencias y conocimientos. Este tipo de activación nos lleva a una transformación interna, un despertar que cambia nuestra percepción de la vida, de nuestro lugar en el universo y de las conexiones invisibles que compartimos con todo lo que nos rodea. La historia nos invita a reflexionar sobre cómo los conocimientos, aunque desconcertantes y desafiantes al principio, pueden abrir nuevas dimensiones de conciencia. Cada revelación que experimentamos nos invita a una expansión, a una mayor integración de lo que somos con lo que estamos destinados a comprender. Este proceso de transformación no es inmediato, pero es inevitable para aquellos que están dispuestos a abrazar la incertidumbre y la expansión. El relato también subraya un principio fundamental: la vida y la conciencia están en constante expansión. En nuestra existencia cotidiana, solemos limitarnos a lo que conocemos y a lo que hemos experimentado. Sin embargo, la cápsula nos recuerda que el universo está en un continuo estado de expansión, no solo en términos de la materia física, sino en términos de conciencia y conocimiento. Al igual que el cosmos se expande, nuestras mentes también tienen la capacidad de expandirse, de ver más allá de los límites impuestos por nuestras percepciones actuales. Esta idea es esencial para la evolución humana, porque solo a través de la apertura a nuevas experiencias y perspectivas podremos entender la verdadera magnitud del universo y nuestra posición dentro de él. La cápsula no solo reveló nuevos misterios científicos, sino también la posibilidad de una expansión infinita del entendimiento humano. La cápsula nos enseña que la verdadera conexión con el universo y con los demás no se encuentra en lo físico o tangible, sino en las dimensiones más sutiles de la existencia. Nos invita a reconsiderar nuestra relación con el mundo, a ver la vida no como una serie de eventos aislados, sino como una red interconectada de seres y energías. Cada pensamiento, cada acción que tomamos tiene un impacto más allá de lo inmediato, afectando el flujo de energía que conecta todo lo que existe. Al tomar conciencia de esta interconexión, nuestras vidas cobran un nuevo significado, ya que entendemos que somos parte de una danza cósmica, que nuestras acciones son las vibraciones que, en última instancia, dan forma al universo. Finalmente, la cápsula se presenta como un recordatorio de que la incertidumbre y el misterio son elementos esenciales en el proceso de evolución. El relato no proporciona respuestas definitivas, sino más bien abre un espacio para la reflexión y el cuestionamiento. Nos invita a abrazar lo desconocido, a ver en cada misterio una oportunidad para aprender, para crecer y para conectar con la esencia misma del universo. Aunque no tenemos todas las respuestas, el hecho de que estemos dispuestos a explorar lo desconocido nos coloca en el camino hacia la verdadera comprensión. En cada rincón del cosmos, hay secretos esperando ser revelados, y cada uno de nosotros tiene la capacidad de acceder a ellos,
siempre que nos mantengamos abiertos y dispuestos a expandir nuestra conciencia hacia lo infinito.